Hola, en este vídeo vamos a abordar el arte de las presentaciones. Sí, has oído bien, hablo de arte con un sentido en concreto, pero eso lo vamos a ver en el vídeo. No es que me gusta añadir el arte en el título porque queda más bonito o para llamar vuestra atención, pero de captar la atención, en este caso de los alumnos, también vamos a hablar cómo lo podemos hacer a través de unas presentaciones. Y también vamos a ver cómo podemos hacer presentaciones más eficaces para comunicarnos mejor con nuestros alumnos, porque comunicar es el objetivo final que tenemos con estas imágenes, estas diapositivas de apoyo. Y eso también lo vamos a abordar. Tener en cuenta que esas pautas que os vamos a ir recomendando, que os vamos a comentar, pues que quizás sería también conveniente que se las hicierais llegar poco a poco a vuestros alumnos cuando estén presentando un trabajo o estén haciendo alguna exposición pues de algún concepto o de algún tema que hayan preparado ellos. ¿Por qué? Pues porque las presentaciones pues es algo bastante innato, bastante natural en el ámbito laboral. Choca porque no hay en algún sitio o en las empresas donde te preparen para hacer presentaciones más eficaces, sino que parece que o bien que todas las presentaciones valen o que es algo innato en que nosotros vamos a ir mejorando poco a poco a hacer mejores presentaciones. De hecho, la mayoría de las presentaciones que podremos ver hoy en día no dejan de ser meros teleprompts. ¿Y qué es un teleprompt? Pues un teleprompt es lo que se emplea principalmente en los telediarios. Es en la imagen que está grabando a los presentadores, pues se le pone un texto que la imagen no pilla, pero que los presentadores sí pueden leer. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de un teleprompt casero, con un móvil y con una cámara, pues cómo se podía simular el efecto. Pero las televisiones todos los días se emplea, sobre todo en las telenoticias. ¿Por qué se emplea en las telenoticias? Pues porque básicamente las noticias se suceden constantemente y es muy difícil poder preparar un texto y sobre todo y mucho menos que se lo puedan preparar y ensayar y luego pues hacen soltarlo de manera fluida los presentadores. Por eso los presentadores hacen la entrada que puede durar 30 segundos, un minuto como mucho, y enseguida llega el vídeo que te va a contar la noticia, porque ellos, insisto, en que no tienen tiempo físico para poder hacer una presentación de una noticia en condiciones. Entonces nosotros vamos a leer las noticias. Si no vamos a dar noticias, si no vamos a presentar el telediario, pues no hagamos de nuestras presentaciones teleprompt. Nuestro contenido no cambia, no varía con tanta rapidez como de día a día. Nuestro contenido es algo más constante y por eso pues tenemos la suerte de poder preparar mejor nuestras presentaciones y hacerlas bastante más efectivas. ¿Y por qué he hablado de arte al comienzo del vídeo o por qué aparece en el título pues, de este vídeo? Pues porque si miramos las definiciones de arte, pues quizás no estemos muy desencaminados. Por un lado vamos a ver la definición que nos da nuestra Real Academia de la Lengua, y cito textualmente: manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por otro lado también vamos a compararlo con otra definición, que en este caso la encontramos en la Wikipedia. No es que pongamos al mismo nivel la Real Academia Española con la Wikipedia, solo que la Wikipedia pues emplea un lenguaje pues bastante más amigable. Y también cito textualmente: el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo mediante diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Si os dais cuenta, ambas definiciones coinciden en bastantes aspectos. Por un lado, que es una actividad humana. Por otro lado, que la finalidad es transmitir algo, es expresar una idea. Y por otro lado, que se hace uso pues, de una serie de recursos lingüísticos, sonoros, mixtos, etc. En definitiva, la finalidad en ambas definiciones es comunicar, transmitir algo pues, a la otra persona que esté al otro lado de la presentación que hagamos. Por eso hablamos de arte. Pues bien, una vez justificado el título del vídeo y que estamos hablando de arte a la hora de hacer las presentaciones, pues vamos a ver a una serie de consejos, de recomendaciones a la hora de abordar el esquema general de una presentación. Los consejos y las recomendaciones sobre los contenidos de dentro de cada diapositiva se va a ver en el siguiente vídeo, pero ahora nos centramos en los consejos del esquema general. Lo primero
Y muy importante es tener presente a quién vamos a presentar, cómo es la audiencia que vamos a tener, ya sea detrás de la cámara, por ejemplo en metodologías de Flip Classroom, o bien delante nuestro cuando estemos en clase o en un auditorio o donde estemos. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo presentar, en este caso, a adolescentes de hace muchísimos años, o adolescentes de menos años, o en los adolescentes actuales. Recuerdo, o pongo otra vez el ejemplo de Colacao, que la propia compañía, en la última campaña, pues decidió optar por 2 spots diferentes. Uno más centrado en los adolescentes y en los niños, y otro más centrado en lo que serían los padres. Fijaros que hasta las propias compañías ya dividen, aunque les resulte más caro el hacer 2 spots, pero es más eficiente a la hora de comunicar con la audiencia. Prefieren hacer 2 comunicaciones, una a cada tipo de audiencia, a los niños y a los padres, que hacer una universal que quizás no llegue pues a todo el mundo pues como nos gustaría. Igual ni convence a unos ni convence a otros. ¿Por qué tengo a Julio Iglesias y a Enrique Iglesias aquí? No es porque diga que esa va a ser nuestra audiencia, que quizás también tengan inquietudes educativas, sino porque siempre es recomendable, cuando se ponen ejemplos, pues poner pues iconos, ejemplos culturales del entorno de nuestra audiencia. Por ejemplo, podemos poner ejemplos de Julio Iglesias si exponemos a los abuelos de hoy en día, o si hemos hecho una presentación de hace muchos años y se hablaba de Julio Iglesias, pues será igual un buen ejemplo de añadir. Pero claro, hoy en día nuestros alumnos pues no tienen ni idea de quién es Julio Iglesias, o les da igual, salvo quizás por los memes que le puede haber llegado por WhatsApp o por algún otro canal que le pueda hacer gracia. Pero si no, pues quizás en vez de hablar de Julio Iglesias tenemos que hablar de su hijo, Enrique Iglesias. Pero también hay que tener presente que Enrique Iglesias también lleva muchos años en la música, y que no es lo mismo el Enrique Iglesias de Lluvia cae lentamente sobre mí, que eso quizás sea más para los padres de los alumnos actuales, que si hablamos hoy en día del de Enrique Iglesias del Bailando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que incluso hasta un icono, pues quizás conviene pues también centrarlo en el tiempo actual. No vale un icono como Enrique Iglesias, porque también ha evolucionado mucho con el tiempo, y quizás el Enrique Iglesias de los primeros años no encaje con el Enrique Iglesias de hoy que conocen nuestros alumnos. También tenemos que considerar a nuestra audiencia a la hora de abordar el comienzo de nuestra presentación. El comienzo también es fundamental. Bueno, voy a decir que es fundamental todo, pero es que es cierto. El comienzo es importantísimo, y es importante también considerar cómo o en qué condiciones vamos a presentar. Por ejemplo, si damos una clase y vamos a exponer algo, por ejemplo, después de la hora de la comida, pues hay que tener presente que la digestión pues puede hacer que sea un poco soporífero, pues entrar un poco con sueño, o también si por ejemplo nos toca presentar o hacer una clase tras 3 horas que los chavales pues han estado en principio atendiendo y que están bastante cansados, pues hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Pues porque hay que romper con lo anterior y de alguna manera decir, oye, que ahora va a venir esto. O sea, hay que despertarles si es la hora de la siesta, porque si no, pues van a desconectar o se van a echar una buena siesta. Importantísimo, para comenzar y llamar la atención, no contar chistes, o estar muy seguro del tipo de humor que tiene la audiencia, o mejor, no jugártela, porque si no puede acabar pues en plan tomatada, porque los chistes, insisto, el humor es bastante personal y bastante subjetivo. Así que, por ejemplo, ¿cómo podemos presentar? ¿O cómo podemos comenzar? Pues hay unas 6 recomendaciones, 6 tipos de presentaciones. Por un lado podemos pues hacer referencia, pues en este caso, a emplear estadísticas, gráficas que pueden ser bastante impactantes. Pues con eso pues pretendemos, pues como hacemos con este niño, pues deslumbrarle. Queremos llamar la atención, podemos empezar así, deslumbrando a nuestra audiencia. También, en cambio, podemos pues optar por contar nuestra historia, para empatizar con ellos, como si estuviéramos en un plató de televisión, con Té de Tarde, o el diario de Patricia, o como se llame cuando estéis viendo este vídeo, pues podemos, entre comillas, soltar y contar nuestro rollo. Nuestro rollo, claro, que tenga sentido con el texto o con la presentación que vamos a hacer, porque si no, pues bueno, hay otras terapias de grupo que quizás igual son más adecuadas que en una presentación. También podemos, pues, para llamar la atención, ¿no? Para hacer sonreír a nuestro chaval, a nuestro bebé, pues podemos contar una anécdota que también tenga relación con el tema, o bien pues podemos hacer uso de una historia ajena
pues de un amigo o de nuestro tan conocido amigo imaginario, que siempre le sucede de todo, pero viene muy bien muchas veces. No podemos contar una historia ajena de un amigo imaginario o del amigo que pues haga sonreír a nuestro alumno y que encima pues que sirva para introducir el tema. También podemos optar pues para dar relevancia a lo que vamos a contar, ¿no? Pues hacer uso de fuentes de información reconocidas. Es importante también tener en cuenta aquí quién es nuestra audiencia, porque si hablamos, por ejemplo, de una fuente de reconocido prestigio en el ámbito académico y nuestros alumnos no tienen ni idea de quién es, pues bueno, dirán, sí, pues será, si lo dice eso, pues será. Pero también hay que tener cuidado porque si, por ejemplo, mencionamos la Wikipedia, que a nuestros alumnos le puede parecer que es la ley, pero si mencionamos la Wikipedia en otros entornos que no sean de alumnos, pues igual no es una fuente de reconocido prestigio y podría empezar a patinar nuestra presentación, no tendría demasiada relevancia. Por otro lado, también podemos hacer uso de las preguntas retóricas, que también por un lado nos sirva para captar la atención de los alumnos y si son simpáticas, pues todavía también incluso para hacerles sonreír, ¿no? Como tenemos aquí a esta chica que está como reflexionando qué hemos querido decir, ¿no? Y por último, y también es bastante útil, pero también es bastante peligroso, es captar la atención del público y hacerles participativos. Esto aquí te la juegas bastante. ¿Por qué? Pues porque como el público no empiece a ser participativo, malo. Sobre todo si has planteado toda la presentación en torno a la participatividad, si se dice así, en torno a si el público va a ser muy participativo o no. También puede ocurrir lo contrario, que tengas un público demasiado participativo y no te permita pues hablar, no te permita desarrollar pues el tema que vas a dar, lo cual también es un peligro. Pero ojo, ojo con obligar, entre comillas, a alguien a que salga, porque si no sale no puedes seguir con el tema. Eso, pues, en los espectáculos se hace contratando o hablando con alguien que se haga el primero, porque si el primero no sale, ya empiezas a contagiar al resto. Si el primero ya sale, lo tienes bastante sencillo. Pero bueno, muchas veces dudo mucho que en clase vayáis a llegar a un acuerdo con algún alumno para que salga y entonces el resto como que qué guay, qué colegueo, vamos a salir todos. Así que cuidado con lo participativo. Si lo conseguís, genial, porque vais a tener una presentación bastante amena y bastante activa. Pero si no, te insisto en que es otro peligro como los chistes. Por último, también es importante, como todo lo que estoy diciendo, el cómo acabar. Cómo queremos acabar y cómo queremos que nuestra audiencia acabe. Por ello es importante, pues al final, pues con lo que queremos, las ideas que queremos que se vayan o que estén reflexionando sobre ello, pues incidir sobre los 2-3 puntos que queremos que sean como más importantes y que salgan con ello. También es importante, si acabáis con un turno de preguntas, pues que no acabe con la pregunta de una persona o con la respuesta de una persona. Es importante que quien acabe la presentación seáis vosotros mismos. Y sobre todo, si alguien ha comentado algo, que no acabe él, aunque sea, tenéis que hacer una valoración de ese comentario y hacer un breve resumen o con lo que se os venga a la cabeza. Pero tenéis que acabar vosotros. ¿Todo bien por ahora? Pues una vez visto a grandes rasgos lo importante que es considerar un esquema y considerar tanto a la audiencia como el comienzo como el final de la presentación, y también hemos llegado al acuerdo de que estamos hablando de arte, pues en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos hacer que nuestro contenido sea mucho más efectivo. ¡Hasta pronto!